Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es Ande al habla y estoy aquí con ustedes como siempre para traerles la información más fresca, la más jugosa, la más explosiva. Y hoy, 9 de julio de 2025, tenemos un vídeo que es, literalmente, una bomba. Así que prepárense porque la noticia que voy a desvelar hoy les va a cambiar la forma de ver el mundo del show business bueno, ya verán. Antes de comenzar con el chisme del día, ya saben, el ritual, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. La campanita activada para no perderse absolutamente nada, porque aquí, como siempre, hay drama a granel. Y hablando de drama, este vídeo, es drama puro y duro. Es como una telenovela en tiempo real, una reality show improvisado, y la verdad me encanta. Así que sin más preámbulos, manos a la obra. Empecemos a desentrañar este misterio. Bueno, ¿se acuerdan de Kerem? Claro que sí. Ese hombre que nos ha dado tantos titulares, tantas portadas, tantas emociones. Y con Kerem, ya saben, siempre hay algo, siempre está en el ojo del huracán. Y bueno, esta vez no es la excepción. La noticia bomba, señoras y señores, es su compromiso. Sí, han oído bien. Kerem se casa, pero no con quien ustedes creen. Y aquí es donde la cosa se pone, muy interesante. Como saben, la vida de Kerem ha sido, digamos, movidita. Relaciones, rumores, portadas de revistas, escándalos. Kerem siempre ha sabido cómo mantenernos entretenidos. Y justo cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, ¡pum!, un giro inesperado. Un plot twist que ni Hollywood se esperaba. Y este giro, queridos fans es con Ayse. Ahora algunos de ustedes quizás se estén preguntando, ¿Ayse? ¿Quién es Ayse? Bueno, permítanme refrescarles la memoria. Ayse es. Pausa dramática con un guiño a la cámara, la prima lejana de la tía abuela materna del mejor amigo de Kerem. Ya sé. Suena un poco enredado como una genealogía de la realeza, pero les juro que es la verdad. Ayse es una chica súper sencilla, súper normal, que siempre ha estado fuera del foco mediático. Estudió, bueno, no importa, es irrelevante para la historia, risitas. Lo importante es que nadie, absolutamente nadie, la vio venir. Es como si hubieran sacado unas de la manga, un comodín que nadie esperaba. Y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. ¿Por qué? ¿Cómo se conocieron Kerem y Ayse? ¿Cómo surgió el amor? Pues prepárense para la historia. Resulta que Kerem, en un intento por, digamos, alejarse del ojo público, recargar energías y guiño, limpiar su imagen decidió hacer un retiro espiritual. Sí, ya saben. Meditación, yoga, comer solo vegetales, beber zumos verdes, el típico cliché de estrella de cine en crisis existencial, pero con un toque turco, claro. Y adivinen dónde fue a hacer este retiro. Exacto. Al pueblo natal de Ayse. Un pueblito tranquilo, escondido entre montañas y valles, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde, por lo visto, el amor florece de forma inesperada. Y bueno, entre clases de yoga, posiblemente con algún instructor guapo, quién sabe, charlas sobre la paz interior, retiros en silencio y paseos por la naturaleza, el flechazo surgió. Dicen las malas lenguas que Ayse, con su sencillez, su autenticidad y su normalidad, logró conectar con Kerem de una manera que nadie había logrado antes. Le mostró un mundo diferente, un mundo lejos de las cámaras, los flashes, las alfombras rojas y los contratos millonarios. Un mundo, de verdad. Pero como diría mi abuela, a quien le encantan estas historias, la sopa no está lista. La cosa no termina ahí. ¿Por qué? ¿Cómo reaccionó el mundo cuando se enteró de este inesperado compromiso? Madre mía, qué locura. Una locura digna de una película de acción. Las redes sociales explotaron, Twitter, Instagram, TikTok, todo colapsado. Los hashtags se multiplicaron por minutos, las tendencias se dispararon y los comentarios, los comentarios. Divididos entre los fans que estaban eufóricos, felices por Kerem, deseándole lo mejor, y los que no lo veían con buenos ojos, los que dudaban, los que acusaban, los que, en fin, ya saben cómo son las redes sociales.
Asterisco 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 la prensa, como siempre, haciendo su trabajo, asterisco asterisco investigando cada detalle, cada foto, cada rumor, cada paso que daban. Los periodistas cual sabuesos olfateando cualquier pista, cualquier secreto, cualquier escándalo. Asterisco 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 la abuela de Aisé, convertida en una celebridad de la noche a la mañana, asterisco asterisco dando entrevistas exclusivas a diestra y siniestra, revelando secretos familiares, contando anécdotas de la infancia de Aisé, hablando de lo mucho que le gusta la pareja, un caos. Asterisco 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 las agencias de noticias y los programas de televisión desesperados por la primicia, asterisco asterisco ofreciendo sumas astronómicas para conseguir la primera foto, la primera declaración, la primera, todo. Y en medio de todo este revuelo mediático, ¿cómo ha reaccionado Kerem? Pues sorprendentemente con calma. Con la serenidad que supuestamente aprendió en el retiro espiritual. Ha mantenido un perfil bajo compartiendo algunas fotos en sus redes sociales con Aisé, mostrando su amor y suspiro con un toque de incredulidad, su felicidad. Ha evitado las entrevistas, ha limitado las apariciones públicas y en general, ha intentado alejarse del ruido y la vorágine. Pero como saben, en este mundo de celebridades, nada es lo que parece. Y aquí es donde entran las teorías conspirativas, las teorías conspirativas. Es lo que más me gusta de todo esto, y a ustedes también, lo sé. Asterisco asterisco asterisco, ¿será este un simple amor verdadero? Asterisco asterisco la pregunta del millón. ¿De verdad Kerem ha encontrado el amor de su vida en esta chica normal y sencilla? ¿O es todo una fachada? Asterisco asterisco asterisco, ¿o habrá algo más detrás? Asterisco asterisco, ¿un contrato publicitario encubierto? ¿Una estrategia para limpiar la imagen de Kerem, después de tantos escándalos y polémicas? ¿Una venganza? ¿Un acuerdo comercial secreto? Asterisco asterisco asterisco, ¿es Aisé una agente encubierta? Asterisco asterisco no, no, no. Eso sería demasiado, bueno, quizás no tanto. ¿Una estrategia de marketing? ¿Una jugada maestra de Kerem y su equipo? ¿Un plan urdido desde hace meses para generar más interés y atención? Asterisco 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 el famoso karma, asterisco asterisco Kerem buscando la redención, la paz interior, un nuevo comienzo. Una forma de enmendar sus errores del pasado. Asterisco asterisco asterisco, una forma de desafiar a la prensa y a sus detractores, asterisco asterisco miren. Soy feliz y no necesito la aprobación de nadie. Las posibilidades son infinitas. Y eso es lo que lo hace tan emocionante. Cada día una nueva teoría, un nuevo rumor, una nueva especulación. Y nosotros los asterisco fans asterisco con la mirada pegada a la pantalla, esperando el próximo capítulo de esta apasionante historia. Y por supuesto, no podemos olvidar los rumores que circulan sobre el anillo. Sí, el anillo de compromiso. Porque, ¿qué sería de un compromiso sin un anillo espectacular? Dicen que es una joya única, un diamante de, ya sabrán, gesto con la mano, como de inmensidad, pero lo que más importa es, ¿quién lo diseñó? ¿Y cuál es su historia? Todo un misterio. ¿Será un joyero famoso? ¿Un diseño exclusivo? ¿Un regalo de un admirador secreto? Estamos en ascuas. Pero la cosa no para ahí. Porque, ¿cómo será la boda? ¡Ay, la boda! ¿Dónde se celebrará? ¿Quiénes serán los invitados? ¿Habrá exclusivas? ¿Vendrán los asterisco paparazzi asterisco? Aisé usará un vestido de. Menciono un diseñador famoso. Todo está en el aire. La expectación es máxima. Las apuestas abiertas. El mundo en vilo. Es como esperar el estreno de la película más esperada del año. Y como siempre, mi trabajo es mantenerlos informados. Así que he estado investigando a fondo, buscando fuentes confiables, hablando con gente cercana a la pareja y me inclino hacia la cámara en tono confidencial, he descubierto algunas cositas interesantes que por supuesto, les voy a compartir. Prepárense para la exclusiva. Asterisco 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 primero, la boda, aparentemente, se celebrará en un lugar secreto, asterisco asterisco sí, como las bodas de las celebridades más asterisco top asterisco. No puedo revelar el lugar exacto por razones obvias, pero he oído que el lugar elegido tiene un significado especial para la pareja. Dicen que, susurro con misterio, fue el lugar donde se conocieron. ¡Qué romántico!
O quizás no, ya veremos. Asterisco 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 segundo, los invitados, uff. Un desfile de estrellas, asterisco asterisco actores, actrices, cantantes, modelos, diseñadores, asterisco influencers asterisco empresarios, políticos, y hasta el perro de una de las Kardashian, risas, la lista es interminable. Va a ser un evento para la historia, una reunión de las élites, una fiesta que quedará grabada en la memoria colectiva. Un despliegue de glamour y lujo. Asterisco 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 tercero, el vestido de novia, un secreto muy bien guardado, asterisco asterisco pero, he oído que Aisee ha elegido a. Susurro de nuevo, un diseñador que hasta ahora, era desconocido para el gran público. Un giro inesperado. Un diseñador emergente. Un diseñador de alta costura de renombre internacional. O quizás Aisee se atreverá a diseñar su propio vestido. Las apuestas están abiertas. Ya quiero verlo. Asterisco 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 y por último, el tema de la exclusiva, asterisco asterisco las revistas y los canales de televisión están peleando por tener la primicia. Ofreciendo cantidades astronómicas, compitiendo por el contrato más jugoso. Y suspiro, he oído que la pareja ha elegido. Pausa dramática, a un canal de televisión de. Menciono un canal de televisión importante. Así que prepárense. La boda de Kerem y Aisee será un evento televisivo. Un asterisco reality show asterisco en vivo. Un momento histórico. Imagínense. La boda, la alfombra roja, las entrevistas, los cotilleos, los vestidos, las joyas, la ceremonia. Todo. Una experiencia televisiva única. Ya estoy contando los días para ver la boda, y ustedes también. Y bueno, amigos, hasta aquí la información que tengo por ahora. Pero como siempre seguiré investigando y manteniéndolos al tanto de todas las novedades. Porque esto no ha hecho más que empezar. Porque, ¿quién sabe? Quizás en las próximas semanas tengamos más sorpresas. Más detalles. Más drama. Más giros inesperados. Más titulares. Pero lo más importante de todo esto, es que Kerem y Aisee parecen felices. Y al final, eso es lo que importa. Que encuentren la felicidad. Que vivan su amor. Que construyan su historia. Y que nosotros desde aquí podamos ser testigos de esta aventura. Aunque claro, siempre con un ojo puesto en el asterisco chisme asterisco y el otro en el asterisco show asterisco. Así que para resumir, Kerem se casa con Aisee, la prima lejana de la tía abuela materna del mejor amigo de Kerem. Un romance inesperado que ha revolucionado el mundo del espectáculo. Una boda secreta con invitados de lujo. Un anillo misterioso. Un vestido de novia sorprendente. Y un canal de televisión con la exclusiva. Todo un bombazo. Una explosión de emociones. Un huracán mediático. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que les haya mantenido al borde del asiento. Espero que se hayan divertido, que se hayan reído, que se hayan emocionado. Porque al final, de eso se trata. De informarnos, de entretenernos, de compartir. De ser una comunidad. De ser, asterisco andeleros asterisco. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo. Por estar siempre ahí, apoyando mi canal. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen en el amor verdadero? ¿O creen que hay gato encerrado? ¿Qué teorías conspirativas tienen? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Quiero saber qué piensan. Quiero debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, familiares, con todo el mundo. Corran la voz. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Porque aquí, como siempre, hay mucho que contar. Y con ustedes siempre es un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, mando un beso a la cámara y recuerden, manténganse informados y sobre todo, manténganse, asterisco andeleros asterisco. Adiós.